Ya. En el siglo XIX, el Perú va a tener una gran oportunidad. Gracias al guano, un abono natural que incrementaba la producción de la tierra. Durante muy pocos años, el Perú va a competir con Madagascar por la venta del guano. Pero va a llegar un momento en el cual el guano de Madagascar se va a terminar y el Perú se va a convertir en el único vendedor de guano a nivel mundial. Ese periodo en la historia se va a llamar la prosperidad falaz. ¿Qué es la prosperidad falaz? Es el periodo donde el Estado peruano recibe fuertes ingresos económicos por la venta de qué elemento? Del guano. ¿Qué cosa tenía el guano que era un elemento fácilmente absorbible por la tierra? El nitrógeno. ¿Y qué país le va a comprar bastante guano a los peruanos? Inglaterra. ¿Y por qué los ingleses? ¿Qué cosa querían los ingleses? El guano. ¿Y por qué? Porque ellos estaban en el mejor momento de su historia. ¿Cómo se va a llamar el mejor momento de su historia? La revolución industrial. O sea, necesitaban mercados donde colocar sus productos y que sus tierras produzcan más. Y es así que se va a dar la llamada prosperidad falaz. Ahora, ¿qué aprenderemos el día de hoy, no? Por ejemplo, acerca de la revolución industrial. ¿Qué se entiende por guano? ¿Cuáles fueron los sistemas de explotación del guano? El gobierno de Agustín Gamarra, el periodo de anarquía militar, el directorio y el regreso del guano, el regreso de Castilla al poder por segunda vez en la historia del Perú. A ver, ¿cómo se va a llamar el país que le va a comprar bastante guano a los peruanos? Inglaterra. En Inglaterra, siglo XVIII, se va a dar la llamada Gran Revolución Industrial. ¿Y por qué en Inglaterra y no en otros países? Porque los ingleses van a desarrollar una gran revolución agrícola, o sea, gran producción de sus tierras y hasta herramientas van a fabricar para trabajar las tierras. Ahora, va a haber una clase social que va a dirigir la revolución industrial. Esa clase social que va a dirigir la revolución industrial va a ser la burguesía, la clase social burguesa, la llamada burguesía, la clase social burguesa. ¿Y por qué los burgueses? Porque va a haber un gran cambio del trabajo agrícola con la industria textil. Esa gran producción agrícola
con la industria textil, ¿no? O sea, va a crearse algo muy importante. ¿Qué cosa es? La máquina. O sea, con la creación de la máquina hay una mayor producción de mercancías y por ende un mayor desarrollo del comercio. O sea, ya se desarrolla la llamada gran industria textil y se va a crear, por ejemplo, la máquina a vapor, la locomotora para el transporte también. O sea, ya con la máquina surgen los trabajadores, o sea, surgen los obreros. Y más adelante surge el llamado movimiento obrero. El llamado movimiento obrero. Y más adelante surgen los llamados sindicatos. Un modelo de trabajo inglés y que van a venir a los diferentes países de Sudamérica, ¿no? El modelo inglés. Ahora, ¿qué cosa es el guano? El guano es un abono natural que va a incrementar la producción de la tierra. Durante muy pocos años, el Perú va a competir con Madagascar por la venta del guano. Pero va a llegar un momento en el cual, dijimos, el guano de Madagascar se va a terminar. Y ahora el Perú se va a convertir en el único vendedor de guano a nivel mundial. Ese periodo se llamó la prosperidad falaz. Ahora, las condiciones climáticas fueron importantes para que aves como las alcatraces y otras depositaran guano de hasta 4 metros de altura. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa tenía el guano? Que era un elemento fácilmente absorbido por la tierra. El nitrógeno. Estas aves, como el pelícano, camanay, piquero guanay, van a depositar guano en las islas de Chincha. Y van a haber 2 especialistas que van a hablar acerca del guano en las islas de Chincha. Mariano de Rivera, peruano y Ustaris, y Alexander von Humboldt, alemán. Va a haber un país que le va a comprar bastante guano a los peruanos, que es Inglaterra, o sea, los ingleses. ¿Y por qué los ingleses le compraban guano a los peruanos? Porque ellos estaban en la mejor época de su historia, la revolución industrial. Ahora, el sistema de explotación del guano. Van a haber varios sistemas de explotación del guano. Por ejemplo, en el gobierno de Gamarra, en el gobierno de Castilla, en el gobierno de Balta. Van a haber varios sistemas de la venta del guano o varios sistemas de la explotación del guano. El primer sistema o el primer contrato que hace el Estado peruano por la venta del guano va a ser el contrato de arrendamiento, o sea, el contrato de alquiler. 1840. Lo va a hacer con la Casa Quirós. Va a haber un sistema de alquiler en el gobierno de Castilla. O sea, el Estado va a alquilar el guano. Hablamos del año 1840. Luego, hacia el año 1842,
surge el otro sistema de explotación del guano, el sistema de venta directa, hacia 1842, con la llamada Casa X. Ahí el Estado vende directamente el guano, sin intermediarios. Ahí el Estado vende directamente el guano, sin intermediarios. Ese es el sistema de venta directa. Luego está el sistema de consignaciones, donde hay un consignatario, 1847. O sea, un comerciante que representa al Estado para la venta del guano. Ahora, este sistema de consignaciones se da durante el gobierno de Ramón Castilla. Y la pregunta es, ¿quién es Ramón Castilla? Ramón Castilla va a ser un militar nacido en Tarapacá, región perdida en la guerra contra Chile, ¿no? Desde su juventud fue un fervoroso seguidor del ejército español. Ya en su adultez adopta la condición de ser un mestizo y se vuelve un nacionalista. En el gobierno de Castilla se da el sistema de consignaciones. Por ejemplo, ¿no? Ese consignatario sacaba un costo por extraer este guano. Luego otro costo por vender este guano. Digamos, si vendía el kilo de guano a 100 soles. Primero sacaba 50 soles por extraer este guano. Luego 30 soles por vender este guano. 50 más 30 es 80. ¿Cuánto le daba al Estado? 20. ¿Ves? Por eso el consignatario va a buscar vender el guano a grandes precios. ¿Y cuánto le daba al Estado? Prácticamente nada. Va a llegar un momento en el cual va a llegar a sacar hasta más del 60% del precio de costo. Más del 70% del precio de costo. Algo increíble para la época. El gobierno de Agustín Gamarra. Recordemos que uno de los sistemas de explotación del guano se da en el segundo gobierno de Agustín Gamarra. Aquí está, pues. El segundo gobierno de Agustín Gamarra. El gobierno de la restauración, así se le va a llamar. Entre 1839 y 1841. Ahí Gamarra va a promulgar una constitución. La constitución de 1839. Con esa constitución se establecía qué cosa, por ejemplo. 6 años en la presidencia. Presidente del Consejo de Ministros. Suspensión de garantías constitucionales. Reconoce la esclavitud. Edad mínima para cargos políticos. Ahora, estamos hablando de un gobierno militar. ¿Qué caracteriza a todo gobierno militar? Constantes golpes de Estado. Y así se va a dar, ¿no? Van a haber militares que van a enfrentar a Gamarra. Ramón Castilla, Manuel Ignacio de Vivanco. A nivel externo, entonces, como todo gobierno militar, dijimos, van a haber militares que estaban en contra del presidente Gamarra y van a buscar derrotar una batalla de Ingavi, ¿no? Ahora, frente a esto va a llegar un momento en el cual varios militares
van a tomar el poder. Va a ser la etapa donde los militares toman el poder. Varios militares van a buscar tomar el poder. O sea, la etapa de la anarquía militar. 1841, 1843. Van a haber varios militares que llegan al poder. Eso se llamó una etapa de la anarquía militar. Entre 1841 y 1843. Menéndez, Torrico, Vidal, Figuerola. 1841, 1842, 1843 y fines de 1843. Luego está la etapa del directorio. Que va a estar encabezada por Manuel Ignacio de Vivanco. Ya para esto, ya un personaje va a buscar derrocar a Manuel Ignacio de Vivanco. ¿Cuáles fueron las obras de Manuel Ignacio de Vivanco? Por ejemplo, va a aperturar el colegio militar, va a dar medidas de protección de la industria y el comercio, va a dar una medida de protección de la marina mercante. Pero ya para esto, Ramón Castilla lo va a buscar derrocar. Sí. Ya para esto, Ramón Castilla lo va a buscar derrocar en una batalla, la batalla de Carmen Alto. Y llega al poder por segunda vez el presidente Castilla. Entonces, ¿cuáles fueron la prosperidad falaz? Se inicia entonces en el gobierno de qué presidente? Castilla. Primer gobierno de Castilla. ¿Quién fue Castilla? Bueno, Castilla va a ser un militar nacido en Tarapacá, región perdida en la guerra contra Chile. Desde su juventud fue un fervoroso seguidor del ejército español. Ya en su adultez adopta la condición de ser un mestizo, ¿no? Y se vuelve un nacionalista. En su gobierno se da la explotación del guano a través del sistema de consignaciones, ¿no? El consignatario vendía, dijimos, a 100 soles el kilo de guano, pero primero sacaba 50 soles por extraer este guano, luego 30 soles por vender este guano. 50 más 30, 80. ¿Cuánto le daba al Estado? 20. Van a mandar a traer también, para trabajar en las grandes haciendas, a los chinos colis. Muchos de ellos más adelante van a poner sus negocios en el Perú. Y así nacen los chifas, pues, en ese tiempo, hasta ahora. Va a adquirir el primer ferrocarril,
Lima, Callao, va a promulgar una ley, la ley de consolidación externa e interna. Era una ley para pagar la deuda de la independencia con aquellos personajes que habían contribuido para la independencia del Perú y con aquellos países que también habían apoyado en la independencia del Perú. Ahora, va a establecer el primer presupuesto de la República. O sea, ese momento, los gastos eran muy desordenados y le va a dar un orden, ¿no? Con el primer presupuesto de la República. Va a establecer el primer Congreso americanista. Va a establecer el reglamento de instrucción pública. Ahora, en 1850, luego de un próspero gobierno de Castilla, va a llegar al poder un aristócrata, ¿no? Un acaudalado. ¿Cómo se va a llamar este personaje? José Rufino Echenique. Él decía, si el Perú es un país atrasado, es porque la gran mayoría son mestizos, son indígenas. Hay que poblar el Perú con gente de raza blanca. La gente indígena, ¿no? No trae progreso, no trae desarrollo. En cambio, la gente de raza blanca sí. Entonces, toda su gente que lo rodeaba al presidente Echenique era gente de qué raza? Raza blanca, pues, ¿no? Gente aristocrática, gente acaudalada. Así pensaba el presidente Echenique en ese tiempo. Él va a adquirir el ferrocarril Arica-Tacna. Va a firmar un tratado con el Brasil. O sea, ya el Brasil tenía libre navegación por el Amazonas. El Tratado Herrera da Ponte Ribeiro va a permitir que emigrantes alemanes, austriacos, irlandeses ocuparan territorio peruano en desmedro de los habitantes de la selva, en desmedro de los habitantes de la selva, que reclamaban sus tierras. Pero el presidente Echenique lo va a permitir. Ahora, en el gobierno de Echenique surge el llamado escándalo de la consolidación. O sea, él decía, yo debo 100,000 pesos, pero en realidad no debía 100,000 pesos. Él debía 50,000. Los otros 50,000, ¿para dónde iban? Para su bolsillo. Ese es el llamado escándalo de la consolidación. Luego, hacia el año 1854, en una cruenta guerra civil, llega al poder por segunda vez el presidente Castilla. Acá Ramón Castilla va a abolir el tributo indígena y la esclavitud. En el segundo gobierno de Castilla se va a promulgar una constitución, bueno, dos, la de 1856 y la de 1860. La de 1856 es una constitución de tipo liberal y la del 60 moderada. ¿Qué establecía la constitución del 56? Anula la esclavitud, modifica el esfera electoral. O sea, solamente los que supieran leer y escribir podían participar en las elecciones. Anula la esclavitud. O sea, al final eso no fue un perjuicio para el gran hacendado. El gran hacendado vendía su esclavo en 300 pesos.
Y para 1800 tenía miles de millones de pesos. Entonces al final no va a ser un perjuicio para el hacendado. Al contrario, lo va a beneficiar. En el segundo gobierno de Castilla se da el conflicto con el Ecuador. Y acá se firma un tratado. El Tratado de Mapasín. Se va a adquirir el ferrocarril Lima-Chorrillos. Se va a establecer el primer mapa del Perú. Y por Mariano Paz Soldán. Ahora, ya luego de Castilla, llega al poder más adelante el último presidente del primer militarismo, que es José Balta. Y con esto termina o concluye el llamado primer militarismo en el Perú.